donde la potencia tiene que ver con el orden de esta derivada que aparece aquí, que sería S cuarta, que multiplica a la función y mayúscula que depende de S. Menos, vamos disminuyendo la potencia de S cuarta, ahora se vuelve S cúbica por la primera condición inicial que tenemos, y de 0. Bueno, continuamos, menos, disminuye otra vez la potencia, es S cuadrada por la otra condición inicial que tenemos, que es la primera derivada. Menos, otra vez, ahora es S, disminuye la potencia, por la siguiente condición inicial, que es en la segunda derivada. Y' de 0. Menos, ya no puedo disminuir la potencia de S, o si quieren es S a la 0, que es 1, entonces ya no se escribe allí. Restamos ahora la última condición inicial, que es la tercera derivada. Muy bien, todo esto menos, ahora, la transformada de Laplace de Y. La transformada de Laplace de Y es la función solución Y de S, Y mayúscula de S. Y esto es igual a la transformada de Laplace de nuestra variable t. Eso lo busco en mis tablas de transformada de Laplace que les envié. Y si ustedes localizan, es de las fórmulas de la transformada de Laplace, es la número 2. Dice que cuando tenemos la función f de t igual a t, la número 2, su transformada es 1 entre s cuadrada. Entonces esto es igual a 1 entre s cuadrada. Y ya quedó. Ahí está. Algún número, simplemente encerramos esto entre corchetes y ponemos primero el número por el que está multiplicado. Aquí no, por eso no lo encerré. Ya que tenemos esto, esa transformación, ahora aplicamos los valores de las condiciones. Vean, cuando y esté evaluada en 0, cuando t vale 0, la y vale 0. Eso me dice, para t igual a 0, y vale 0. Esto desaparece, este término desaparece porque es una multiplicación por 0, pero para cada una de las condiciones iniciales vale 0, todos estos términos, si ustedes se fijan, se van a eliminar. ¿Qué es lo que sobrevive nada más? Sobrevive S cuarta que multiplica a Y mayúscula de S menos Y mayúscula de S multiplicado. Perdón, y eso es igual a 1 entre S cuadrada. Bueno, ya que tenemos esto, vean que del lado izquierdo de la igualdad me quedan dos términos que se están restando que tienen algo en común. Y de S, que esa es mi solución que ando buscando. Bueno, la factorizo. Entonces tengo aquí Y mayúscula de S por S cuarta menos 1. Y esto es igual a 1 entre S cuadrada. Dado que lo que ando buscando es esta función solución Y de S, la tengo que despejar. Digo que esto está multiplicando del lado izquierdo y lo paso del lado derecho dividiendo. Entonces, la Y mayúscula de S, Y mayúscula de S, es igual a 1 entre S cuadrada que multiplica a S cuarta menos 1. Bueno, antes de continuar, me fijo en mis tablas si aparece alguna expresión semejante como la que tengo allí. Al fijarme en la parte derecha de la columna donde están las transformadas, me doy cuenta que no hay ninguna. Hay una que sí viene S cuadrada, pero nunca multiplicada por una potencia cuarta. Pero, pues sí me doy cuenta que esto lo puedo reexpresar. A ver, S cuadrada, no hay problema.
Pero S cuarta menos 1, esta es una diferencia de cuadrados y la puedo expresar como binomios conjugados, que es S cuadrada menos 1 por S cuadrada más 1. Nuevamente, pues resulta que S cuadrada menos 1 es una diferencia de cuadrados y que vuelvo a factorizarla como binomios conjugados, que es S menos 1 por S más 1. Entonces, lo escribo. Entonces, S menos 1 por S más 1. Esa ya no se puede factorizar por S cuadrada más 1. Ya que está reescrita de esta manera, puedo volverme a fijar en mis tablas para ver si hay alguna expresión parecida a esta, y no hay ninguna en donde me aparezca la multiplicación de esas cantidades. Por lo cual, lo que tengo que hacer es reexpresar esto mediante fracciones parciales para ver si de esa manera ya aparecen esas expresiones en mis tablas de la transformada de Laplace. Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces aquí lo voy a indicar por fracciones parciales. Por fracciones parciales. Tenemos entonces lo siguiente. Propongo aquí, mi fracción original es 1 entre S cuadrada por S menos 1 por S más 1 por S cuadrada más 1. Mi propuesta es la siguiente. Vean, tengo aquí un factor lineal repetido. Tengo aquí dos factores lineales no repetidos y un factor cuadrático no repetido. Entonces, mi propuesta la hago de la siguiente manera. Primero, para este factor lineal repetido es A entre S más B entre S cuadrada. Todo esto a ustedes ya se los habían dado esa técnica. Más, para este factor lineal no repetido sería C entre S menos 1 más, para este factor lineal no repetido, más D entre S más 1 más, y para este factor cuadrático no repetido, recuerden que se hace una propuesta del siguiente tipo: E por S más F entre S cuadrada más 1. Ahí está mi propuesta de esta fracción original que tenemos, descomponerla en estas fracciones parciales. Muy bien, ya que tengo esto, entonces ya podemos resolverla. Tengo que decidir, tengo que ver de qué manera determino cuánto valen esas constantes que no tengo determinadas, A, B, C, D, E y F. Para ello, pues, lo primero que hago es multiplicar toda la igualdad por el común denominador. ¿Y quién es el común denominador? El que está a la izquierda, que ya está factorizado. Entonces, si yo multiplico por el común denominador, vean que al multiplicar del lado izquierdo por S cuadrada, por S menos 1, por S más 1, por S cuadrada más 1, pues se va a cancelar con el denominador y me va a quedar únicamente 1. Desde el lado izquierdo me va a quedar exclusivamente 1. Entonces, ahí ya no hay problema. Del lado derecho, al multiplicar este primer término, A entre S por S cuadrada, por S menos 1, por S más 1, por S cuadrada más 1, me doy cuenta que esta S con el S cuadrada se van a cancelar. El exponente cuadrático con el S de abajo y me va a quedar nada más A por S menos 1, por S más 1, por S cuadrada más 1. Más, ahora, al multiplicar este segundo término por el común denominador, tengo
que voy a multiplicar por S cuadrada. Con esta S cuadrada se va a cancelar y nada más van a sobrevivir los restantes términos. Por eso me va a quedar B multiplicada por S menos 1, por S más 1, por S cuadrada más 1, más, ahora, cuando multiplique la C por el común denominador, quien se va a cancelar es el S menos 1. Todos los demás sobreviven, entonces me va a quedar C que multiplica a S cuadrada por S más 1 por S cuadrada más 1 y ya quedó. Ahora hago lo mismo para el cuarto término, el D. Cuando multiplique por el común denominador, quien se va a cancelar es el S más 1. Los demás sobreviven, entonces va a quedar D que multiplica a S cuadrada por S menos 1 por S cuadrada más 1. Más, finalmente, cuando multiplique al quinto y último término por el común denominador, quien se va a eliminar va a ser S cuadrada más 1. Es decir, que me va a quedar E por S más F, como es un solo término, lo pongo aquí entre paréntesis, que multiplica a S cuadrada por S menos 1 por S más 1. Y ya quedó. Bueno, ya está allí esa simplificación. Ahora, pues lo que tengo que hacer es multiplicar estas cantidades por la A, multiplicarlas para ver de qué manera se simplifica. Lo mismo con la B, lo mismo con la C, lo mismo con la D y lo mismo con este último término. Pues vamos a hacerlo. Entonces, vean que, sin embargo, podemos ahorrar un poquito. S menos 1 por S más 1 habíamos quedado de que era S cuadrada menos 1. Y por S cuadrada más 1 era S cuarta menos 1. Entonces, me conviene tenerlo así. Tengo A por S cuarta menos 1. ¿Sí? Entonces, aquí ya hice este producto de estos tres. Más B por S menos 1 por S más 1, este producto es una diferencia de cuadrados que era S cuadrada menos 1. Todo esto por S cuadrada más 1. Más, en el caso de C. En el caso de C no tengo esa situación. Bueno, entonces, ni modo. Allí sí. Vamos a hacer estos productos primero de S cuadrada más 1 por S. A ver, entonces empiezo. Entonces, este elemento multiplica a cada uno de los que están aquí. S cuadrada por S me da S cúbica. S cuadrada por 1 es más S cuadrada. Y luego el 1 también multiplica a cada uno de esos elementos. 1 por S es simplemente S y 1 por 1 es 1. Ahí está. Ya hice esa parte. Bueno, más D por S cuadrada y hago lo mismo para esta situación, igualito. Bueno, entonces empiezo. Esta S cuadrada multiplica cada uno de estos elementos. Entonces me queda que tendría S cuadrada por S es S cúbica. S cuadrada por menos 1 es menos S cuadrada. Y luego el 1 también multiplica a cada uno de estos elementos. 1 por S es S y 1 por menos 1 es menos 1. Ahí está. Más, ahora, multiplico estas cantidades. Vean que aquí sí puedo empezar con estas, que es una diferencia de cuadrados. Y tengo que es E por S más F
por S cuadrada que multiplica a S cuadrada menos 1. Bueno, continúo, voy a continuar haciendo mis productos. Ahora voy a multiplicar el A por S por S cuarta por menos 1. Entonces me queda A por S cuarta es A S quinta. AS menos 1 es menos AS. Ahí está. Bueno, ahora lo que voy a hacer a continuación es multiplicar primero estas cantidades. Tengo aquí más B que multiplica A, paréntesis. S cuadrada por S cuadrada es S cuarta. S cuadrada por 1 es más S cuadrada. Y aquí el menos 1 también multiplica a cada una de esas cantidades. Ay, ¿qué estoy haciendo? Si es la diferencia de cuartas potencias también. A ver, S cuadrada menos 1 por S cuadrada más 1 es S cuarta menos 1. Que no me había dado cuenta allí. Esa la pude haber hecho antes. Bueno, ya ni modo, ahí está ya hecha. Más. Multiplico aquí esta CS cuadrada por cada uno de estos elementos y me queda entonces lo siguiente. Más CS cuadrada por CS cúbica es CS quinta. CS cuadrada por S cuadrada es C por S cuarta. CS cuadrada por S me queda más C S cúbica. Y por último, C por S cuadrada por 1 es más C S al cuadrado. Bueno, ahora hago lo correspondiente con este término también. Aquí sí nada más hay que ir con cuidado para no equivocarnos. Entonces, ds cuadrada por s cúbica me da más d por s quinta. ds cuadrada por menos s cuadrada me da menos d por s cuarta. Luego, ds cuadrada por s me da más d por s cúbica. Y por último, ds cuadrada por menos 1 me da menos ds. Ya terminé con esos, ahora vamos con estos que tenemos aquí. Primero voy a realizar esta multiplicación de s cuadrada por cada uno de estos términos. Entonces tengo aquí más e por s más f que multiplica a. S cuadrada por s cuadrada es s cuarta y s cuadrada menos 1 es menos s cuadrada. Muy bien. Entonces, ahora continúo. Esto es igual. Y tengo aquí. Estos ya no se van a modificar, estos los dejo igual. A S quinta menos A por S más. Aquí multiplico la B por cada uno de estos elementos y me queda más B S cuarta menos B. Los términos en C y en D, eso ya no los voy a modificar, eso los dejo entonces igualitos, simplemente los voy a copiar, que es C por S quinta más C por S cuarta más C por S cúbica más C por S cuadrada más D por S quinta menos D por S cuarta más D por S cúbica menos D por S. Y ahora sí, voy a hacer esas multiplicaciones. Vean que esta multiplica a cada uno de estos elementos y empiezo. E por S cuarta me da más E por S a la quinta potencia. E por S menos S cuadrada me da menos E por S cúbica.
F también multiplica a cada uno de esos elementos y por eso esto me da que es más F por S cuarta es F S cuarta. Profe. F por menos S cuadrada me da menos F por S cuadrada. Ahí está. Profe, en el último término de la D es de S cuadrada, según yo. Ajá. ¿Qué pasó? En la D. En la D. En la D. ¿Dónde DS. tiene DS? ¿No es DS cuadrada? No es DS cuadrada. A ver, déjame. Ah, tienes toda la razón. Qué bueno que te digas. Ajá. Si no, sí, ya no sale. Entonces, y aquí DS cuadrada. Aquí, muy bien. Sí, por allí vayan checando, por favor, que no vaya yo equivocándome en alguna parte, sino ya el ejercicio ya no sale. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, si ya no hay algún otro error por allí, chequenlo, por favor. Lo que hacemos a continuación es agrupar. Voy a agrupar. Entonces, agrupo todos los términos en la potencia quinta de S. Abro aquí un paréntesis. Déjenme ponerlo desde aquí. Abro un paréntesis y veo que tengo el primer término que es A. Entonces, S ya lo utilicé. Después tengo aquí más C. Más C. Ya lo utilicé, también lo tacho. En D también existe término quinto, más D. Ahí está. En E también existe el término quinto, entonces más E. En F ya no, entonces cierro aquí mi paréntesis, todo esto por S a la quinta potencia. Entonces ya agrupé todos los términos en S quinta. Así me sigo. Ahora con los términos en S cuarta, más, abro paréntesis, en A no hay, pero en B sí, que es B, S cuarta, entonces pongo la B primero. En C también existe, entonces más C. En D también existe, es menos D. En E no existe, pero en F sí, más F por S cuarta. Más, ahora hago lo mismo con los términos cúbicos. Con los términos cúbicos empiezo. En A no existe, en B tampoco, pero en C sí. Tengo más C. Entonces, ahí está. En D también existe, más D. Está. En E también existe, menos E. Ya está. En F no existe, entonces ya. Ahí está. Por S cúbica. Más. Ahora, los términos cuadráticos. Los términos cuadráticos, me fijo. En A no existe. En B tampoco, pero en C sí existe. Entonces, bueno, déjenme ponerlo acá abajo. Entonces, quedamos que existe en C. En C. Ahí está. En D también existe menos D. Entonces, en E no existe, pero en F sí. Menos F. Ahí está. Por S cuadrada. Los términos lineales, en S exclusivamente. A ver, está en A, en B no, en C no, en D tampoco, en E tampoco, ni en F, solamente hay uno. Entonces aquí menos A por S, es el único. Entonces, ahí está ya. Términos constantes que no contienen a la S. Está en B, en C no hay, en D tampoco, en E tampoco y en F tampoco. Entonces, menos B. Que ahí está. Entonces, ese ya. Bueno, esto significa lo siguiente, vean. Déjenme ponerlo en un solo renglón para que se vea. Sí, ya. ¿Y los demás? ¿Sí se ven? Sí, también ya. Ok. Bueno, entonces,
Muy bien, déjenme borrar. No sé si hay alguna otra duda o alguna observación. Déjenme borrar mientras. Allí chequen también que no me haya equivocado en alguna parte. 1 igual a, y tengo allí A más C más D más C, A más C más D más E, que multiplica a S quinta, más B más C menos D más F. B más C menos D más F por S cuarta, más, pongo aquí paréntesis, C más D menos C, C más D menos E por S cúbica, más C menos D menos F por S cuadrada, menos A por S y menos B, perdón, y menos B. Si esto es correcto, vean que lo que tengo es un polinomio igualado a otro polinomio. Para que efectivamente sean iguales esos polinomios, pues significa que las potencias de cada polinomio del lado izquierdo, los coeficientes de las potencias del polinomio del lado izquierdo con los coeficientes de la potencia del polinomio del lado derecho deben ser iguales. Entonces, los términos en S quinta, el coeficiente del término en S quinta del lado derecho debe ser igual al coeficiente del término en S quinta del lado izquierdo. Claro, no existe término en S quinta del lado izquierdo. Eso significa que para que esa igualdad sea correcta, A más C más D más E debería ser igual a 0. Lo mismo ocurre con los términos en S cuarta. Existen del lado derecho, pero no del lado izquierdo. Para que la igualdad sea correcta, eso significa que B más C menos D más F tiene que ser igual a 0 también. Asimismo, ahora con la potencia cúbica existe del lado derecho, no del izquierdo, y entonces eso me lleva a que C más D menos E sea igual a 0. En S cuadrada ocurre exactamente lo mismo, por eso concluyo que C menos D menos F igual a 0. Bueno, y ahora aquí, término lineal tampoco existe del lado izquierdo, por eso tengo que menos A debe de ser igual a 0. Y bueno, lo que sí existe es término constante, tanto del lado izquierdo como del lado derecho deben de ser iguales, es decir que menos B debe de ser igual a 1. Al hacer todas estas identificaciones me doy cuenta que tengo un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Bueno, pues hay que resolverlo. Pues hay muchos métodos, pero pues es un sistema lo suficientemente sencillo como para que pongan allí matrices o determinantes. ¿Ves? Si quieren hacerlo, pues se puede hacer, claro está. Lo que pasa es que, acuérdense que, vean, de manera inmediata yo sé cuánto vale A. A vale 0. De manera inmediata yo sé cuánto vale B. Si menos B vale 1, B vale menos 1. Profe, perdón que lo interrumpa, ¿cree que podría cambiar el color del plumón? Es que casi no se alcanza a ver. ¿Tampoco se ve? Pues eso ya sé cuánto vale.
Si ya sé cuánto valen, vean que además, pues si sustituyo estos valores en donde aparecen, en las ecuaciones donde aparecen A y B, pues las puedo simplificar. Eso también me implica entonces que aquí tengo A. Si vale 0, vean que me va a quedar esa ecuación como C más D más E igual a 0. Si sustituyo en esta ecuación, me quedaría que menos 1 más C menos D más F es igual a 0. Las otras que no he tocado, pues me queda que C más D, las dejo igual por el momento, C más D menos E igual a 0 y C menos D menos F igual a 0. Eso ya se mejoró, porque de tener 6 ecuaciones, ahora tengo solamente 4 ecuaciones con 4 incógnitas, pero primero, este menos 1 me conviene pasarlo del lado derecho, constante, lo voy a hacer por aquí. Entonces, siguiente, E más D más E es igual a 0. Déjenme cambiar de lugar. Esta tercera la voy a poner como segunda ecuación. C más D menos E igual a 0. Ahora sí, esta segunda, intercambio la constante del lado derecho y me queda C menos D más F igual a 1. Y la cuarta ecuación me dice C menos D menos F igual a 0. Ahí está. El hecho de que haya yo intercambiado de lugar, pues me indica algo. Vean, si yo sumo la primera ecuación con la segunda, voy a eliminar la variable E. Me va a quedar, a ver, voy a hacer la suma. C más D me va a dar 2 veces C. D más D, 2 veces D. E menos C se hace 0 y 0 más 0 me da 0. Y vean, si sumo la tercera y la cuarta ecuación, voy a obtener algo semejante. C más C es 2C. D menos D es menos 2D. F menos F se cancela. 1 más 0 es 1. Bueno, si yo divido entre 2 todas, entonces me queda C más D es igual a 0. C menos D es igual a 1/2. Y si la sumo, C más C es 2C. D menos D se cancela. 0 más 1/2 es 1/2. Vean que de aquí puedo despejar la C. Y me queda que C es igual. Ese que está multiplicando pasa dividiendo. 1 entre 2 por 2 es 4. C vale 1/4. Entonces ya tengo 3 de las 6, pero pues puedo sustituir el valor de C en cualquiera de estas dos, donde está con C, con D, perdón. Entonces, esto implica que C más D es igual a 1/4 más D igual a 0. Es decir, que D es igual a menos 1/4. Ya tengo el valor de D. Bueno, ya tengo el valor de D. Vean que si ya tengo C y ya tengo D, si yo sustituyo en cualquiera de estas, puedo obtener inmediatamente el valor de E y de F. No importa. Entonces, por ejemplo, voy a sustituir en esta. Entonces tendría que C
Desde aquí, de esto, tengo que C menos D menos F es igual a C, sé que vale 1/4, menos D, sé que vale menos 1/4, menos F, y eso va a ser igual a 0. Bueno, entonces, eso significa 1/4 menos 1/4 es 1/4 más 1/4 es 1/2. 1/2 menos F es igual a 0. Esto significa que F vale 1/2. Bien, por ejemplo, aquí en esta, tengo que C más D más E es igual a lo que vale C. ¿Cuánto vale C? Vale 1/4. ¿Cuánto vale D? Menos 1/4 más E, y esto es igual a 0. 1/4 menos 1/4 es 0. Esto implica que la E, pues vale 0. Y ya tenemos todas. Ya tengo A, ya tengo B, ya tengo C, ya tengo D, ya tengo E, y ya tengo F. Ya tengo todas mis constantes determinadas. Vean que fijarnos en ese tipo de cosas hace que, pues a lo mejor lo haga yo rápido. Si lo hubiera yo planteado como una matriz y hago la reducción con la matriz, a lo mejor me llevaría un poquito de más tiempo. Bueno, ahora sí, ya tengo las constantes, ahora sí puedo decir, por lo que mi Y de S, mi Y mayúscula de S era igual a entre S cuadrada, pero A entre S, pero A vale 0, ese término desaparece. Y luego era más B entre S cuadrada, pero B es menos 1, entonces tengo menos 1 entre S cuadrada. Luego era más C entre S menos 1, pero C me fijo y vale 1/4, entonces más 1/4 entre S menos 1, más, luego era D entre S más 1, pero D vale menos 1/4, entonces menos 1/4 entre S más 1. Y luego era más, era ES, donde E vale 0, más F, y F vale 1/2. Entonces, más 1/2 entre S cuadrada más 1. Bueno, ahí están los términos que sobrevivieron. Ahí están todos mis términos ya. A esto le aplico la transformada inversa de Laplace, porque seguramente esto sí existe en mis tablas. Ya le aplico la transformada inversa de Laplace. La transformada inversa de Laplace a Y de S mayúscula es igual a, las constantes siempre salen, entonces menos la transformada inversa de Laplace de 1 entre S cuadrada, la constante sale de la transformada, más 1/4 de la transformada inversa de Laplace de 1 entre S menos 1. Sale esa constante, entonces es menos 1/4 de la transformada inversa de Laplace de 1 entre S más 1. Más, finalmente, medio de la transformada inversa de Laplace
de 1 entre S cuadrada más 1. Ahí está. Bueno, ya que lo puse así, vamos entonces a obtener la transformada inversa de Laplace de y mayúscula de S. Me da ya mi solución y minúscula de t, mi función que depende del tiempo. Y esto es igual, o de la variable t, no necesariamente es tiempo, de la variable t. Ahora sí, esto lo busco ya en mis tablas de Laplace, de la transformada de Laplace. Ahora las leo al revés. Busco en la columna derecha y me fijo a qué corresponde. Bueno, la primera, 1 entre S cuadrada, es la segunda. 1 entre S cuadrada, la transformada inversa, se vuelve t. Entonces aquí me dice que es menos t. Ahí está. Esta ya la hice. Me fijo si viene algo parecido a esto. S menos 1. S menos una constante. Entonces busco allí y sí viene. Es la número 11. 1 entre S menos A, donde A es una constante, me dice que es la exponencial a la A por t. Bueno, entonces tengo aquí que es 1/4 más 1/4 de E. ¿Cuánto vale A? Vale 1. Entonces, 1 por t, pues es simplemente t. Más 1/4 de E a la t. Busco uno que se parezca a esta. Entonces, busco allí y aparentemente no existe. Y digo aparentemente no existe por una razón. Lo voy a hacer ver aquí, antes de hacer esa transformación. Lo que pasa es que yo la puedo reescribir. S más 1 la puedo reescribir como S menos 1. Más aquí voy a poner el 1/2. Y de una vez voy a ver si esto existe así, tal y como está. S cuadrada más 1. Entonces, en S cuadrada más algo. Sí existe. Es el número 7. Y de hecho no le tengo que hacer ninguna modificación. Porque me dice que es S cuadrada más una constante al cuadrado, en este caso es 1, pero como numerador debe ser la constante sin el cuadrado. 1 al cuadrado es 1, entonces sí está. No le tengo que hacer modificación. Bueno, entonces de una vez la voy a poner. Esto es más 1/2 de, y me dice el número 7, que eso es equivalente al seno de lo que vale k, que es 1 por t. Entonces sería el seno de t. Bueno, esto es igual, entonces ya voy a poner mi transformación, es menos t más 1/4 de E a la t menos 1/4, y me fijo. S menos 1, ahora sí, era la fórmula número 11 que tenía, que me dice S menos la constante A, donde la constante A es menos 1, su transformada inversa es E a lo que vale A, que es menos 1 por t, ahí está, más 1/2 del seno de t. Y ya terminamos. Ahí está. Esa es la solución a la ecuación diferencial. La solución y de t es igual a menos t más 1/4 de e a la t menos 1/4 de e a la menos t más 1/2 de el seno de t. Y ya quedó. Ahí está ya la solución de la ecuación diferencial. ¿Dudas antes de continuar? No hay duda. 26 de la tarea 9, porque decía allí, dice, resuelva los problemas del 23 al 27 y del 31 al 34 de la tarea anterior, es decir, de la 9, pero ahora utilizando la transformada de Laplace. El número 26 de dicha tarea era un problema de aplicación, problema que además ya habíamos resuelto
por el método que no era transformada de Laplace. Es decir, tengo una ventaja al resolverlo por transformada de Laplace, ya sé a qué resultado tengo que llegar. O sea, ahí no debe de haber mayores dificultades. Dice, un cuerpo que pesa 10 libras estira un resorte un cuarto de pie. Se quita el cuerpo y se lo reemplaza por una masa de 1.6 log, la cual se suelta desde un punto que está un tercio de pie sobre la posición de equilibrio, con una velocidad dirigida hacia abajo de 5 cuartos de pie sobre segundo. Exprese la solución en la forma alternativa vista en clase. ¿En qué instante llega la masa hasta un punto que está abajo de la posición de equilibrio y a una distancia de esta numéricamente igual a 1/2 de la amplitud? Entonces, eso ya lo había yo resuelto aquí en clase, ya sabemos a qué resultado tenemos que llegar. Entonces, vamos a hacerlo. De la tarea anterior, entonces, bueno, lo primerito, le voy a llamar inciso A, que ya sí le había dicho, lo que me piden es determinar la ecuación del movimiento, la posición como función del tiempo. Como condición, todo eso ya lo teníamos. Como condición era que la posición al tiempo cero, es decir, la posición inicial, vale menos un tercio de pie. ¿Por qué menos? Porque me dice en el problema que la masa se suelta desde un punto que está un tercio sobre la posición de equilibrio, arriba de la posición de equilibrio, y quedamos que para nosotros en ese tipo de problemas hacia arriba es negativo y hacia abajo es positivo. Por eso le pongo el signo menos. Me dice además que la velocidad inicial, o sea, la velocidad al tiempo cero, que es la primera derivada de la posición, vale 5 cuartos de pie por segundo. Y esa en pie sobre segundo. Y sé que es positivo porque allí me indica que con una velocidad dirigida hacia abajo, entonces si está dirigida hacia abajo es positiva. Pero además, la condición es que la masa que se va a utilizar no es la del cuerpo que se pone primero, sino que es la masa que tiene como el valor 1.6 log. 1.6 log. Entonces, esa es la condición. Quiero esta ecuación con esas condiciones iniciales y para esta masa. Y lo que conozco, aquí no estoy repitiendo lo que yo ya les había dado, es que originalmente al resorte se le colgaba un cuerpo que pesaba 10 libras y que estiraba el resorte un cuarto de pie. Les hice el dibujo, no lo voy a hacer ahorita. Ya lo tienen ustedes el dibujo, si revisan el problema, todo eso ya lo tenían. Entonces, esto lo utilizábamos para saber la constante del resorte, porque nosotros sabíamos lo siguiente, todo esto ya lo tenían ustedes, lo estoy repitiendo básicamente, es que sabemos que la ecuación diferencial que tenemos que resolver es de la forma: la segunda derivada de la posición con respecto a t segunda más k entre m por x es igual a 0. ¿Por qué? Porque es un oscilador armónico simple. No hay ninguna fuerza que impida el movimiento o que lo aumente, ¿no? Es libre, entonces es un oscilador armónico simple. Bueno, entonces vean que como no tenemos la constante del resorte, para eso nos servía esta primera información, el peso del cuerpo que se le cuelga primero y lo que estiraba el resorte.
Con eso determinábamos la constante. Entonces aquí, pero por la ley de Hooke, el peso del cuerpo es igual a la constante del resorte por lo que lo estira. Es decir, que de aquí si despejo la constante del resorte es igual al peso del cuerpo entre lo que lo estira. Pero entonces el peso vale 10 libras y la constante vale 1/4 de pie. Al simplificar esto me da 40 libras por pie. Entonces, ese era el valor de la constante del resorte. 40 libras por pie. Ya está. Ya que tenemos todo eso, pues ahora sí, ya puedo dar mi ecuación transformada, por supuesto. Entonces, al sustituir tengo que la segunda derivada de la posición con respecto a t segunda, más, ¿cuánto vale la constante? 40. Entre lo que vale la masa vale 1.6, entre 1.6 por x es igual a 0. Si simplifico, tendría que la segunda derivada de la posición con respecto a t segunda más 40 entre 1.6, habíamos quedado que es 25, por 25x es igual a 0. Le aplico ahora sí la transformada de Laplace a la ecuación y me queda que la transformada de Laplace de la segunda derivada de la posición con respecto a t segunda, más las constantes salen de la transformada, más 25 veces la transformada de Laplace de x es igual a la transformada de Laplace de 0. Bueno, esto implica lo siguiente. Le aplico la transformada de Laplace a esta segunda derivada. Aparecen potencias de S de acuerdo al orden de la derivada. Como es la segunda derivada, entonces es S cuadrada. S cuadrada por X mayúscula de S, esta función. Voy reduciendo el resto ahora. Reduzco la potencia de S cuadrada, se convierte en S, por mi primera condición inicial, que sería por X evaluada en 0. Ya desaparecen las S y entonces menos la segunda condición inicial, menos X' evaluada en 0. Ahí está. Ya terminé con esa transformación. Ahora, más 25 veces, y la transformada de Laplace de X es X mayúscula de S. Esto es igual a 0. La transformada de 0 es 0. Bueno, ya que quedó así, ahí está. Ya que quedó así, pues ahora le aplico las condiciones iniciales, porque sé cuánto valen. A ver, este vale menos 1/3, entonces tendría S cuadrada por X mayúscula de S, menos S por lo que vale esa condición inicial, que es menos 1/3. Menos, ¿cuánto vale la derivada evaluada en 0? Vale 5/4, menos 5/4, más 25 veces X mayúscula de S, y esto es igual a 0. Bueno, mi propósito es despejar esta X mayúscula de S. Voy a hacer las simplificaciones posibles. Vean que este término y este otro tienen la X de S que me interesa. Voy a factorizar entonces de una vez. Me queda
que x de s, x mayúscula de s, que multiplica a. Del primero ya le quité la x de s, me queda s cuadrada. Entonces, s ya lo hice, más, aquí le quité la x de s, 25. Ok, entonces, estos ya los utilicé. Aquí simplifico. Menos por menos me va a dar más un tercio de s menos 5 cuartos igual a 0. Muy bien. Ahora, como me interesa despejar esta cantidad, estas dos me estorban, las paso del lado derecho con signo contrario. Por eso me queda lo siguiente. X mayúscula de s que multiplica a s cuadrada más 25 es igual. Esto que está restando pasa sumando, entonces 5 cuartos, y esto que está sumando pasa restando, menos un tercio de s. Muy bien. Entonces, para despejar esta x de s, quito esta cantidad que está multiplicando y la paso dividiendo. Entonces me queda que x de s es igual a 5 cuartos por 1 entre s cuadrada más 25. Menos un tercio por s entre s cuadrada más 25. Me fijo si esto aparece en tablas. Si hace un rato vimos que sí, aparecían en tablas expresión como esta, s cuadrada más una constante al cuadrado. De hecho, en mis tablas, si lo busco, la primera, esta es constante entre s al cuadrado más una constante. Eso es la fórmula número 7. Y aquí tengo s entre s cuadrada más una constante. Esa es la fórmula número 8 de sus tablas de transformada de Laplace. Pues entonces lo hago. Entonces ya puedo encontrar. Esto implica que la transformada inversa de Laplace de x mayúscula de s es igual. Constantes salen siempre. 5 cuartos de la transformada inversa de Laplace de 1 entre s cuadrada más 25 menos un tercio de la transformada inversa de Laplace de s entre s cuadrada más 25. Ok. Esto implica lo siguiente: la transformada inversa de Laplace de x mayúscula de s me da ya la solución x minúscula, que depende de aquí si t es tiempo, que es lo que ando buscando. Y esto es igual. Me fijo, vamos a ver si no tengo que transformar esto. En la tabla, una vez más, quedamos que era la fórmula número 7. La fórmula número 7 me dice que debo de tener, en esta fracción debe aparecer en el denominador la s cuadrada más una constante al cuadrado, pero en el numerador, la constante que aparece aquí al cuadrado, en el numerador debe aparecer sin el cuadrado. Bueno, aquí vamos a ver que no está exactamente así. Lo voy a hacer aquí despacito para ver que voy a hacer la siguiente transformación. Entonces, esto es lo mismo que tuviera yo 5 cuartos por la transformada inversa de Laplace de 1 entre s cuadrada más 5 al cuadrado. Aquí s cuadrada más 5 al cuadrado. Aquí lo estoy escribiendo así para hacer ver que pues tiene la forma. A ver, vamos a ver si la otra no la tengo que transformar. La número 8 me dice, debe de tener en el denominador s cuadrada más una constante al cuadrado,
y en el numerador la S solita. Bueno, eso sí está así. Inclusive hasta lo voy a hacer ver que efectivamente está así. Este es un menos un tercio de la transformada inversa de Laplace de S entre S cuadrada más 5 al cuadrado. Bueno, eso implica que estamos bien. Bueno, entonces quiere decir que la posición como función del tiempo es igual. Esa es la que tengo que modificar. Insisto, me debe de aparecer la constante que aparece aquí al cuadrado en el numerador, pero aparece 1 en lugar de 5. No hay problema. Multiplico por 5 y divido entre 5. El 5 que divido, que no me va a interesar, lo pongo afuera. Entonces, por eso es que es 5 cuartos por 5, el 5 que estoy sacando, de la transformada inversa de Laplace de arriba 5 sobre S cuadrada más el 5 al cuadrado. Vean, multipliqué y dividí, no le hice nada. Claro, aquí afuera, eso se va a cancelar. Menos un tercio de la transformada inversa de Laplace de S entre S cuadrada más 5 al cuadrado. Ahí está. Bueno, pero esto es igual a 1/4, y ahora sí, ¿quién es la transformada inversa de Laplace de 5 entre S cuadrada más 5 al cuadrado? De acuerdo a la fórmula 7, es el seno, ¿está? El seno de lo que vale K, que es 5 por T. 1/4 del seno de 5T, menos un tercio